La casa embrujada de Toledo, misterios que acechan tras sus antiguas paredes. La ciudad de Toledo, con sus calles empedradas y sus antiguos edificios, siempre ha sido un lugar de misterio y leyendas. Sin embargo, entre todas las historias que circulaban, había una que destacaba por encima de las demás: la casa embrujada de Toledo. Se decía que tras sus antiguas paredes de piedra se escondían secretos oscuros y misterios que habían desconcertado a generaciones enteras. Antes de seguir, no olvides comentar en este vídeo, dejarnos tu valioso me gusta, y te animamos a suscribirte a nuestro canal. Además, recuerda que al final de este vídeo tenemos un gran regalo para ti, en agradecimiento por ser suscriptor de este canal, y que estará disponible solo por tiempo limitado. La casa en cuestión estaba situada en una calle estrecha y apartada, rodeada por la sombra de altos árboles que parecían susurrar secretos. Los lugareños evitaban pasar cerca de ella, y aquellos valientes que se aventuraban a acercarse aseguraban haber escuchado susurros inquietantes y tenues risas que resonaban en la oscuridad de la noche. La leyenda empezó hace más de un siglo, cuando la familia Hernández, dueña de la casa, desapareció sin dejar rastro. Se decía que la noche en que desaparecieron, se escucharon gritos y llantos procedentes de la casa, pero nadie se atrevió a entrar. Desde entonces, la casa quedó abandonada y cayó en un estado de decadencia. En el presente, un grupo de investigadores paranormales decidió desentrañar los misterios que acechaban tras las antiguas paredes de la casa embrujada de Toledo. El equipo estaba formado por experimentados cazadores de fantasmas, historiadores y psíquicos, todos decididos a descubrir la verdad que se escondía en aquel lugar. Al llegar, la casa parecía sumida en un silencio sepulcral, solo roto por el crujir de las maderas podridas bajo sus pies. Los investigadores se adentraron con cautela, sus linternas iluminando el camino a través de pasillos oscuros y habitaciones polvorientas. Pronto, comenzaron a sentir una presión en el aire, como si la misma casa estuviera respirando. En la planta baja, encontraron una sala de estar cubierta de polvo y muebles antiguos. Los psíquicos del grupo comenzaron a sentir una presencia inquietante, y un escalofrío recorrió la espalda de todos los presentes. Al avanzar por la casa, descubrieron una escalera que los conducía al sótano, un lugar que emanaba una energía oscura y siniestra. Al bajar las escaleras, la temperatura descendió notablemente, y una luz tenue proveniente de antiguas lámparas de aceite iluminaba el sótano. En el centro de la habitación, descubrieron un pozo antiguo, rodeado de velas que parpadeaban débilmente. Uno de los psíquicos, María, sintió una conexión con el pozo y afirmó que era un portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Mientras exploraban el sótano, comenzaron a escuchar susurros y murmullos que llenaban el aire. Las sombras parecían moverse por sí solas, y los investigadores se encontraron atrapados en una atmósfera opresiva. De repente, una figura oscura se materializó frente a ellos, con ojos que brillaban en la oscuridad. Era la figura de un niño, con una mirada triste y desesperada. La figura comenzó a contar la historia de la familia Hernández. Resultó que, hace más de un siglo, la familia había caído en desgracia después de que el patriarca, don Ignacio Hernández, hiciera un pacto oscuro para obtener riqueza y poder. A cambio, el destino de la familia estaba sellado, y su casa se convirtió en un punto de conexión entre el mundo de los vivos y el más allá. Con el tiempo, la familia fue consumida por fuerzas oscuras, y sus almas quedaron atrapadas en la casa, incapaces de encontrar la paz. El niño les suplicó ayuda para liberar a su familia y cerrar el portal que los mantenía prisioneros. Los investigadores, conmovidos por la historia, aceptaron la misión de liberar a las almas atrapadas. A medida que avanzaban por la casa, enfrentaron obstáculos sobrenaturales, desde objetos que se movían solos hasta sombras que susurraban promesas de eternidad. Los psíquicos canalizaron sus habilidades para comunicarse con las almas, mientras los cazadores de fantasmas utilizaban sus equipos para registrar fenómenos paranormales. Finalmente, llegaron a la habitación principal, donde encontraron un altar antiguo con símbolos oscuros grabados en la madera. Los psíquicos realizaron un ritual para cerrar el portal, mientras los cazadores de fantasmas documentaban el evento. De repente, la casa tembló y una ráfaga de viento frío recorrió la habitación. Las sombras se disiparon, y una sensación de alivio llenó el aire. Cuando salieron de la casa, la atmósfera opresiva había desaparecido, y la antigua residencia de los Hernández parecía más tranquila.
La leyenda de la casa embrujada de Toledo finalmente llegó a su fin, y los investigadores, agotados pero satisfechos, compartieron la historia con el mundo. Desde ese día, la casa recuperó su calma, y las sombras dejaron de acechar tras sus antiguas paredes. Sin embargo, la leyenda perduró en la memoria de aquellos que vivieron la experiencia, recordándoles que en lugares oscuros y olvidados, los misterios y las fuerzas sobrenaturales pueden aguardar pacientemente, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para adentrarse en lo desconocido. Con el paso de los días, la noticia de la liberación de la casa embrujada de Toledo se extendió por la ciudad y más allá. La historia de los valientes investigadores que desafiaron lo paranormal para liberar almas atormentadas capturó la imaginación de muchos, y la casa se convirtió en un tema de conversación en las tabernas locales y las tertulias de la ciudad. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, la ciudad comenzó a experimentar una serie de eventos extraños. Vecinos que vivían cerca de la antigua casa hablaban de susurros en la noche y sombras que se movían entre las sombras. Algunos afirmaban ver figuras fantasmales en las ventanas, mientras que otros escuchaban risas infantiles flotando en el aire. Parecía que, a pesar de los esfuerzos de los investigadores, la casa aún retenía una presencia inquietante. Intrigados por estos nuevos acontecimientos, los investigadores decidieron regresar a Toledo para indagar más a fondo. Al llegar, notaron que la calle que rodeaba la casa estaba envuelta en una atmósfera densa y cargada. Las sombras parecían más oscuras, y el viento llevaba consigo susurros indescifrables. Decidieron investigar la historia de la casa con mayor detalle. En archivos históricos, descubrieron que, antes de la familia Hernández, la casa había pertenecido a una anciana misteriosa llamada Doña Emilia. Se decía que Doña Emilia practicaba la brujería y que sus rituales oscuros eran conocidos en toda la ciudad. Al parecer, antes de su muerte, había dejado un legado de energía negativa impregnado en las paredes de la casa. La conexión entre la historia de Doña Emilia y la familia Hernández comenzó a tomar forma. Se especulaba que don Ignacio Hernández, en su desesperación por salvar a su familia, había recurrido a fuerzas oscuras que ya habían tomado posesión de la casa. El portal entre los mundos, aunque cerrado por un tiempo, parecía haber sido reabierto por algún motivo desconocido. Los investigadores se sumergieron más profundamente en la investigación, entrevistando a ancianos de la ciudad que recordaban historias de la antigua Doña Emilia. Descubrieron que, antes de su muerte, la anciana había profetizado que la casa siempre estaría vinculada al más allá, y ninguna intervención humana podría romper completamente esa conexión. La situación se volvió más intensa cuando, durante una noche de investigación, los investigadores experimentaron fenómenos paranormales más allá de su comprensión. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban en patrones desconcertantes y sombras que se retorcían en las paredes. Los psíquicos, esta vez, sintieron una presión aún más intensa en el ambiente, como si fuerzas invisibles estuvieran luchando por mantener su dominio. En un último esfuerzo por comprender y liberar la casa de su oscuro pasado, los investigadores decidieron realizar un ritual más elaborado. Con la información recopilada y la ayuda de un experto en rituales de limpieza, se aventuraron nuevamente al sótano de la casa. Allí, en la misma habitación donde habían cerrado el portal, comenzaron a recitar antiguas palabras de purificación. La habitación tembló, y la temperatura descendió abruptamente. Sombras danzaban en las paredes, pero esta vez los investigadores no vacilaron. Con determinación, canalizaron energía positiva y luz hacia la oscuridad que los rodeaba. Un resplandor tenue comenzó a emerger, desvaneciendo las sombras y disipando la presión en el aire. De repente, el ambiente cambió. La casa, que antes estaba sumida en la oscuridad, parecía llenarse de una luz tenue y serena. Los susurros y risas cesaron, dejando lugar al silencio. La sensación de opresión desapareció, reemplazada por una calma que no se había experimentado en décadas. Los investigadores salieron de la casa con la certeza de que habían logrado lo que parecía imposible. La casa embrujada de Toledo, después de años de sombras y misterios, finalmente encontró la paz. La historia de su liberación se convirtió en un relato legendario en la ciudad, una historia que recordaba a todos la importancia de enfrentar los misterios del pasado para encontrar la redención y el descanso eterno. La noticia de la liberación de la casa embrujada de Toledo se extendió más allá de las fronteras de la ciudad,
capturando la atención de investigadores paranormales de todo el país. Atraídos por la historia, algunos llegaron a Toledo con la intención de explorar la casa por sí mismos, mientras que otros querían estudiar el proceso de liberación realizado por el grupo original. Entre los nuevos visitantes estaba el renombrado parapsicólogo Dr. Alejandro Sánchez, conocido por sus investigaciones en fenómenos sobrenaturales. Decidió llevar a cabo una serie de experimentos científicos en la casa, buscando comprender las fuerzas que la habían envuelto durante tanto tiempo. El Dr. Sánchez y su equipo instalaron cámaras de alta sensibilidad, equipos de medición de campos electromagnéticos y grabadoras de audio en diferentes puntos de la casa. Durante las noches, realizaron sesiones de investigación en las que trataban de registrar cualquier actividad paranormal. A medida que avanzaban en sus investigaciones, el Dr. Sánchez comenzó a descubrir patrones inusuales en los fenómenos. Grabaciones de audio revelaban voces susurrantes que mencionaban nombres de la familia Hernández y hacían referencia a pactos oscuros. Las cámaras capturaban sombras moviéndose de manera coordinada, como si fueran entidades conscientes. En una ocasión, durante una de las sesiones, el equipo del Dr. Sánchez presenció un fenómeno extraordinario. Luces parpadeantes iluminaron la sala principal de la casa, formando figuras etéreas que se desvanecían en la oscuridad. Aunque emocionados por la evidencia visual, el equipo se sintió abrumado por una presión en el aire que no habían experimentado antes. El Dr. Sánchez decidió llevar a cabo una sesión de comunicación directa con las presuntas entidades. Sentados en círculo en la sala principal, los investigadores comenzaron a hacer preguntas, buscando respuestas a los misterios que envolvían la casa. Para su sorpresa, recibieron respuestas coherentes y detalladas. Las entidades parecían ser las almas de la familia Hernández y de doña Emilia, la anciana practicante de la brujería. Explicaron que sus almas, aunque liberadas por un breve periodo, seguían vinculadas a la casa debido al pacto oscuro de la antigua matriarca. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, el lazo aún no se rompía por completo. El Dr. Sánchez, intrigado por esta revelación, decidió profundizar en la historia de doña Emilia. Descubrió que, antes de su muerte, la anciana había escondido un objeto crucial en la casa, un artefacto utilizado en sus rituales oscuros. Este objeto, según las entidades, era la clave para liberar completamente las almas atrapadas. Con esta nueva información, el equipo del Dr. Sánchez emprendió una búsqueda minuciosa por la casa. Después de horas de exploración, encontraron una habitación secreta en el ático. Allí, en el centro de un círculo de velas negras, hallaron un antiguo cáliz de plata con inscripciones misteriosas. Siguiendo las indicaciones de las entidades, realizaron un último ritual de purificación utilizando el cáliz. La habitación tembló, pero esta vez, en lugar de una sensación de opresión, una luz brillante llenó el espacio. Las voces susurrantes se desvanecieron, y una sensación de paz se apoderó de la casa. Al salir a la luz del día, el Dr. Sánchez y su equipo se percataron de que la casa había cambiado. Ahora, en lugar de parecer sombría y abandonada, emanaba una sensación de serenidad. La noticia de la segunda liberación se propagó rápidamente, confirmando que la casa, después de siglos de misterios y oscuros secretos, finalmente había sido redimida. La historia de la casa embrujada de Toledo se convirtió en una leyenda que trascendió las barreras del tiempo. La lección aprendida por los valientes investigadores y la comprensión de las fuerzas sobrenaturales dejaron una marca imborrable en la ciudad. La casa, ahora libre de su oscuro pasado, permaneció como un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, la luz puede prevalecer y la redención puede encontrarse en el corazón de los misterios más profundos. Con el tiempo, la casa embrujada de Toledo se convirtió en un punto de interés para aquellos que buscaban experiencias paranormales. Grupos de turistas y cazadores de lo sobrenatural llegaban a la ciudad para visitar la histórica residencia, algunos en busca de emociones fuertes y otros con la esperanza de captar algún indicio del más allá. Aunque la leyenda de la casa continuaba, las experiencias negativas se disiparon, y en su lugar, la gente comenzó a relatar encuentros más benignos. Algunos afirmaban haber visto destellos de luz en las ventanas por la noche, mientras que otros hablaban de susurros amigables que acariciaban la brisa nocturna. Los nuevos visitantes, a diferencia de los investigadores originales, eran recibidos con una sensación de bienvenida por parte de la casa.
Se decía que aquellos que entraban con respeto y buen ánimo podían sentir una extraña conexión con las energías positivas que ahora residían en el lugar. La ciudad de Toledo, con su historia rica y sus callejones empedrados, se benefició de la nueva fama de la casa. Turistas de todo el mundo llegaban para explorar la ciudad y visitar la famosa residencia, convirtiéndola en un destino turístico inesperado. La gente se enorgullecía de contar la historia de cómo su ciudad había enfrentado sus propios demonios y había encontrado la paz. Con el tiempo, algunos habitantes de Toledo incluso comenzaron a organizar eventos y festivales relacionados con la historia de la casa embrujada. Se celebraban recorridos nocturnos, conferencias sobre lo paranormal y representaciones teatrales que narraban los acontecimientos que habían tenido lugar en la antigua residencia. La casa, que una vez fue evitada y temida, se convirtió en un símbolo de la capacidad de una comunidad para enfrentar sus miedos y superar sus desafíos más oscuros. La leyenda de la casa embrujada de Toledo, con sus capítulos de misterio, tragedia y redención, se incorporó al tejido mismo de la ciudad. La gente la recordaba como una historia que demostraba que incluso en los lugares más oscuros, la luz podía abrirse paso. Aunque los secretos del pasado y los fenómenos paranormales seguían siendo parte de su historia, ahora se mezclaban con la narrativa de una comunidad que había encontrado la fuerza para transformar la oscuridad en algo más luminoso. La casa, en sí misma, se convirtió en una especie de monumento, no solo a los eventos sobrenaturales que la rodearon, sino también a la voluntad humana de enfrentarse a lo desconocido y encontrar la paz. Y así, la casa embrujada de Toledo se mantenía en pie, no como un recordatorio de sus misterios pasados, sino como un faro que guiaba a aquellos dispuestos a explorar lo inexplicable y a encontrar la luz incluso en los lugares más sombríos. Con el paso de los años, la casa embrujada de Toledo se convirtió en un fenómeno cultural. No solo era un destino turístico, sino que también inspiró a artistas, escritores y cineastas a plasmar su misteriosa historia en diversas formas de arte. Películas, novelas y obras de teatro se crearon con la casa como telón de fondo, cada una ofreciendo su propia interpretación de los eventos sobrenaturales que habían tenido lugar entre sus paredes antiguas. Uno de los escritores más destacados que se sintió intrigado por la leyenda de la casa fue Martín Pérez, un autor local que había crecido escuchando las historias de sus abuelos sobre los sucesos paranormales en la residencia. Pérez decidió plasmar estas narrativas en una novela, titulada Sombras en la Piedra, que se convirtió en un éxito de ventas en todo el país. La novela de Pérez no solo exploraba los aspectos sobrenaturales de la casa, sino que también ahondaba en la psicología de los personajes, ofreciendo una perspectiva más íntima de la tragedia que había ocurrido en el pasado. La obra capturaba la esencia de la lucha entre la oscuridad y la luz, explorando temas de redención y la capacidad humana de enfrentar las consecuencias de sus acciones. A medida que la fama de la novela crecía, Pérez se convirtió en una figura destacada en la escena literaria, siendo invitado a dar charlas y participar en eventos literarios en todo el país. La historia de la casa embrujada de Toledo, que una vez fue susurrada en voz baja, ahora resonaba en las conversaciones de las personas de todas partes. La influencia cultural de la casa también se extendió al ámbito cinematográfico. Un director visionario, David Mendoza, decidió llevar la historia a la pantalla grande. Su película, titulada Entre sombras, combinaba elementos de terror y drama, explorando las complejidades de las relaciones familiares bajo la influencia de fuerzas sobrenaturales. Entre sombras, se convirtió en un éxito de taquilla y recibió elogios por su atmósfera tensa y su narrativa cautivadora. La casa, representada de manera imponente en la pantalla, se convirtió en un ícono cinematográfico, y la película inspiró a una nueva generación de cineastas a explorar el género de terror con un enfoque más profundo y reflexivo. La casa embrujada de Toledo, que alguna vez fue considerada una carga para la ciudad, ahora se había transformado en un activo cultural. La gente llegaba a Toledo no solo para experimentar la historia en carne propia, sino también para sumergirse en la riqueza de las interpretaciones artísticas que la rodeaban. Con el tiempo, la leyenda de la casa se fusionó con la identidad misma de Toledo. La ciudad se convirtió en un destino para aquellos que buscaban una experiencia única que combinara la rica historia, el misterio y la creatividad. La casa embrujada, antes un lugar de temor, se había convertido en un símbolo de la capacidad humana para transformar incluso los lugares más oscuros en fuentes de inspiración y reflexión.
La Casa Embrujada de Toledo no solo se volvió un ícono cultural, sino que también se convirtió en un lugar de encuentro para aquellos que buscaban explorar lo inexplicable. Grupos de estudios paranormales, artistas en busca de inspiración y curiosos en busca de aventuras se congregaban en la ciudad, creando una atmósfera única y vibrante. Se establecieron tours especializados que llevaban a los visitantes a través de los rincones más enigmáticos de Toledo, deteniéndose frente a la casa para relatar las leyendas y anécdotas que la envolvían. Guiados por expertos en lo paranormal, los participantes se aventuraban en la oscuridad de la noche, ansiosos por captar cualquier indicio de actividad sobrenatural. Los lugareños, lejos de evitar la casa, comenzaron a abrazar su historia. Se abrieron pequeñas tiendas que vendían souvenirs relacionados con lo paranormal, camisetas con imágenes de la casa, libros sobre sus misterios y amuletos de buena suerte para aquellos que se aventuraban a acercarse. La antigua residencia se volvió un centro de comercio y actividad, con la gente local reconociendo su importancia como motor económico para la ciudad. Además de los tours y las tiendas, la Casa Embrujada también inspiró eventos anuales que celebraban la rica historia y la nueva vida que había adquirido. Festivales de cine de terror, exposiciones de arte inspiradas en lo paranormal y conferencias sobre lo sobrenatural se convirtieron en tradiciones que atraían a visitantes de todas partes. En el ámbito académico, la Casa Embrujada de Toledo se convirtió en un campo de estudio fascinante. Historiadores, antropólogos y psicólogos se interesaron por los eventos que habían tenido lugar en la residencia, tratando de comprender no solo los fenómenos paranormales, sino también la manera en que la historia impactaba en la psique colectiva de la comunidad. La casa, que alguna vez había sido un enigma temido, se convirtió en un símbolo de la capacidad de una comunidad para abrazar su pasado, incluso los aspectos más oscuros, y convertirlos en elementos que enriquecían su identidad. La dualidad entre lo tangible y lo intangible, lo real y lo misterioso, creó una dinámica única que mantenía viva la llama de la curiosidad y la maravilla. Con el tiempo, la historia de la Casa Embrujada de Toledo se expandió más allá de las fronteras del país. Revistas de viajes internacionales destacaban la ciudad como un destino único y vibrante, donde la historia se mezclaba con lo inexplicable de una manera armoniosa. Toledo se convirtió en un faro para aquellos que buscaban experiencias que trascendieran lo común, donde la realidad y la fantasía se entrelazaban en un abrazo fascinante. La casa, antes una fuente de pesadillas, se había transformado en un faro de descubrimiento y celebración. Toledo, con su casa embrujada en el centro de todo, se había ganado un lugar especial en la mente y el corazón de aquellos que buscaban algo más allá de lo ordinario, recordándoles que incluso en lo desconocido, hay belleza, misterio y la oportunidad de encontrar algo que va más allá de la comprensión humana. La fama de la Casa Embrujada de Toledo continuó creciendo, atrayendo a investigadores y entusiastas del misterio de todo el mundo. Entre los visitantes se encontraba Emma Martínez, una reconocida periodista especializada en lo paranormal. Fascinada por las historias que rodeaban la antigua residencia, Emma decidió realizar una investigación exhaustiva para descubrir nuevos detalles y revelaciones. Emma se sumergió en archivos históricos, entrevistó a descendientes de la familia Hernández y consultó con expertos en fenómenos paranormales. Descubrió relatos olvidados y detalles que habían quedado en la sombra de la leyenda. Entre las revelaciones se encontraba la existencia de un pasadizo secreto en la casa que conducía a una serie de túneles subterráneos. Acompañada por un equipo de cámaras y técnicos, Emma decidió explorar estos túneles en busca de respuestas adicionales. El acceso al pasadizo se encontraba en una habitación escondida en la planta baja de la casa, detrás de un panel de madera desgastado por el tiempo. A medida que se adentraban en la penumbra de los túneles, el aire se volvía más denso y la temperatura descendía. La iluminación tenue de las linternas revelaba paredes de piedra que databan de siglos atrás. El sonido de sus propios pasos resonaba en el pasillo subterráneo, creando una sensación de intriga y anticipación. En su travesía, Emma y su equipo descubrieron cámaras selladas que parecían haber sido utilizadas en rituales antiguos. Pinturas rupestres adornaban algunas de las paredes, representando escenas que evocaban tanto la tristeza como la esperanza. En una de las cámaras, encontraron un antiguo libro encuadernado en cuero que parecía contener anotaciones y hechizos de Doña Emilia. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más intensa, como si los túneles guardaran secretos más oscuros de lo que se podía imaginar. Al llegar al final del pasadizo,
se encontraron con una habitación sellada que emanaba una energía palpable. Al abrir la puerta con cautela, se reveló un antiguo altar rodeado de velas. En ese momento, Emma sintió una conexión intensa con el lugar. Las sombras parecían cobrar vida, y una voz tenue resonó en la habitación. Era la voz del niño que había hablado a los investigadores originales. La voz le contó a Emma sobre el pacto oscuro de la familia Hernández y cómo, a pesar de los esfuerzos para cerrar el portal, las almas aún no encontraban la paz completa. El equipo decidió realizar un último ritual utilizando las indicaciones del niño espectral. La habitación tembló, y la energía en el aire pareció vibrar con intensidad. Una luz brillante llenó la sala, y Emma sintió como la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desvanecía gradualmente. Al salir de los túneles, Emma y su equipo notaron un cambio en la atmósfera de la casa. La energía opresiva que antes envolvía sus paredes había desaparecido. El portal que una vez conectó los dos mundos estaba sellado, y las almas de la familia Hernández finalmente encontraron la paz. La investigación de Emma y su experiencia en los túneles subterráneos se convirtieron en un documental aclamado que capturó la atención de audiencias de todo el mundo. La Casa Embrujada de Toledo, una vez más, se destacó como un lugar de misterio y redención, y la historia de Emma se sumó a la rica leyenda que envolvía la antigua residencia. Toledo, con su casa embrujada en el centro de la atención, se convirtió en un epicentro de exploración paranormal y reflexión histórica. La dualidad entre lo tangible y lo espectral se volvió un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, la verdad puede ser descubierta y las almas pueden encontrar su camino hacia la luz.